Hola mis amigos y amigas de este su programa Mientras el Mundo Gira. Para mí es un inmenso placer estar aquí una vez más con ustedes compartiendo todos estos temas que yo espero que sean de interés y que les ayuden a vivir su fe. Y nosotros tenemos aquí un programa de muchos años con una persona que yo quiero mucho, yo respeto y es un gran hombre de Dios, Pepe Alonso, que se llama Nuestra Fe en Vivo. Y yo creo que este programa pues ayuda a hacer realidad lo que dice Pepe y lo que hace Pepe también en su programa, de vivificar nuestra fe. Nuestra fe cristiana ilumina nuestra existencia humana y nosotros mostramos que somos cristianos por lo que hacemos diariamente en esa vida que para la mayoría de nosotros es una vida ordinaria, utilizando el término ordinario no negativamente, sino positivamente. De hecho, el tiempo ordinario en el calendario de la iglesia para mí es mi tiempo favorito, sin quitarle el valor al Adviento, la Navidad, la Cuaresma y la Pascua, pero el tiempo ordinario es exquisito, con la catequesis y la enseñanza que uno tiene todos los domingos y también los días de la semana. Y por eso en esa existencia ordinaria que el cristiano ilumina con su fe y su compromiso, es lo que a nosotros nos santifica y nos lleva a Dios y nos hace vivir en Dios. Por eso yo espero, y espero así que ustedes siempre oren por mí, para que yo les ayude a llevar y hacer que su fe sea una fe en vivo. Y como siempre, yo le doy las gracias por permitirme entrar en sus hogares y compartir nuestra fe. Pues vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a compartir un programa muy particular porque no es de un tema, sino acerca de una persona. Una persona que fue canonizada recientemente en el mes de octubre junto al arzobispo Romero de El Salvador y que quizás yo, ¿verdad?, que estaba un poquito atento a la canonización, fue uno de mis deseos ir, pero no se me dio. Y fue la canonización del gran Pablo VI, el Papa, yo le puse el Papa Profeta. Y vamos a ver en el transcurso del programa esta vida que hoy es de un santo, una persona canonizada, cómo este hombre fue instrumento de Dios. En un momento muy turbulento del mundo, Giovanni Battista Montini fue su nombre de pila. Un hombre que tuvo el joven tuvo una vida, una juventud bastante, era delicado de salud y hizo parte de su seminario externo. Su papá era un hombre muy católico, una familia católica militante, muy expuesta al trabajador, a todo lo que era la pastoral del obrero, de la doctrina social de la iglesia. Su papá va a sufrir mucho, igual que él, cuando entra todo lo que es el fascismo con Benito Mussolini a Italia. El Papa Pablo VI
muy joven, entra al servicio de la Santa Sede y va próximamente, pero un hombre brillante, y va muy rápidamente no me gusta mucho, pero a escalar el puesto, o sea, a tomar, vamos a poner, a tomar posiciones de responsabilidad. Uno no habla de escalar puestos porque la iglesia no debería uno de estar aquí para escalar puestos, aunque desgraciadamente ha sucedido, pero no, eso no es parte de nuestra personalidad como iglesia de Cristo, no lo es. Que puede haber sucedido y sucede, bueno, eso es parte de que somos seres frágiles, pero la personalidad de la iglesia no lo es. Pero sí uno va asumiendo responsabilidades que Dios te propone en la vida de la iglesia, y ese fue su caso, al punto que llega a estar de sustituto de la Secretaría de Estado y trabajó muy cercano, bueno, casi la mano derecha del Papa, del gran Papa Pío XII, del Papa Eugenio Pacelli. Y en un momento dado, contrario a lo que muchas veces se esperaba, él lo nombra entonces arzobispo y después cardenal va a ser de Milán. De hecho, es el primer eclesiástico como tal de rango que nosotros vamos a ver con un gesto que después se lo vamos a ver mucho a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, y es el gesto de besar el piso. Cuando él venía, venía en coche, venía en carro, venía de Roma hacia Milán, ya en la frontera, que había un túnel para que marcaba la frontera de lo que ya comenzaba a ser Milán, paró el coche y entonces besó el piso. Va a ser un gesto que lo vamos a ver muchas veces en su vida. Lo vamos a ver cuando sale por primera vez el primer papa que va a visitar América Latina para un congreso eucarístico internacional que fue en Bogotá, Colombia. Y cuando llegó a Colombia, que por cierto yo me acuerdo de esa noticia, yo estaba en el seminario menor, no, en filosofía, no menor, en el filosofía. Me acuerdo que eso fue porque cuando él bajó del avión, primeramente ningún papa había salido de Italia. Y él no solamente sale de Italia, sino que viene a América Latina. Y cuando llega, en aquel momento, el presidente de Colombia era Carlos Lleras Restrepo. Y bueno, pues venía el presidente Carlos Lleras Restrepo con el maestro de ceremonia, el jefe de protocolo de Colombia, y venía el Papa Pablo VI con su maestro de ceremonia. Y de pronto él para el presidente, todo el mundo se quedó así porque uno lo que espera es un abrazo, un saludo. Él lo para y en ese momento se arrodilló y besó el suelo de Colombia. Ahí ya se ganó el corazón no solamente de Colombia, sino de toda América Latina. Y empieza un papado, un hombre bastante joven, venía después de Juan XXIII, venía bastante joven, y él asume el ministerio petrino en medio del Concilio Vaticano II, el concilio que había comenzado Juan XXIII, pero Juan XXIII fallece más o menos en el medio del concilio y a él le toca terminarlo e implementarlo. Esto ya comienza a traerle a él un poco de sufrimiento porque hubieron las fuerzas, ¿verdad?, conservadoras y liberales. A mí nunca me ha gustado aplicarle estos términos a la iglesia, pero no hay, es una realidad. Hay personas que están personas más conservadoras, hay personas más liberales y hay personas más tradicionales. A veces se sabe que a veces hago paréntesis, ¿no? Hay que distinguir en conservador y tradicional. O sea, una cosa es ser conservador y una cosa es ser tradicionalista, no es lo mismo. La persona conservadora es muy pausada, es una persona que es muy moderada, igual que está el liberal y el extremo liberal, ¿no? La persona progresista, ¿no? Aquí estamos conservador y tradicional, y aquí está el liberal y el progresista. Y entonces, pues, la persona conservadora es moderada, no cambia por cambiar, sino le gusta
pensar y cambiar e ir con la iglesia. No digo que una persona liberal no lo haga, pero son mentalidades. Esto se ha aplicado mucho hoy en día a la política, a la economía, y también se está aplicando a la iglesia. A mí me cuesta un poquito de trabajo porque yo no, es que veo que son extremos, ¿no? Y siempre eso no es bueno, porque el mismo Papa Juan XXIII decía, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y esto lo aplicaba él a los hermanos cristianos no católicos. Pero yo creo que también, o sea, tenemos que buscar algún punto medio. Y el Papa Pablo VI fue un hombre que trata de, claro, acuérdense, y esto es muy importante, y yo es yo le diría, un consejo, una amonestación, como todo aquí, ¿no? A mí me ayuda mucho y yo los trato a ustedes con mucho respeto, pero mi familia, yo siempre digo, a mí no me gusta sermonear, no es parte. Me gusta compartir y mis experiencias y mi historia y demás. Y también el insumo de lo que yo he recogido a través de la vida. Y a mí me ha ayudado mucho para poder ejercer la caridad, el poder ser un poquito más comprensivo, el poder ayudarme, porque yo personalmente tengo un carácter fuerte, yo lo sé, yo creo que es la parte gallega que tengo por mis abuelos y mi mamá, y me ayuda mucho el poder estudiar a una persona, leer sobre una persona, el conocer su bagaje, porque no se ama lo que no se conoce. Y es muy importante ver, porque aunque sea un papa, ¿verdad?, de dónde viene, porque a veces yo creo, y esto quizás por el mismo andamiaje de todo lo que nosotros tenemos, yo creo que nosotros a veces creemos que estas personas, por ejemplo el Papa, los arzobispos, los cardenales, como que no son humanos, como que son un poco etéreos. No, hermano, somos seres humanos, todos, como usted es ser humano, yo también. Y hay un refrán, que ustedes se lo saben de memoria, el hábito nace al monje. Y que el Papa sí tiene una gracia, y la gracia, por ejemplo, de la infalibilidad papal, pero eso es cuando es en temas de fe y moral. Fuera de eso, el Papa puede decir que su equipo de pelota es este, y decir, pues el mío es el otro, ¿no? O sea, ¿y qué sucede? ¿Por qué les digo esto? Porque mientras más conocemos de la persona, más podemos apreciar. Y Giovanni Battista Montini, siendo miembro de la Santa Sede, del cuerpo de gobierno de la Santa Sede, trabajaba como sustituto de la Secretaría de Estado, también fue capellán de la Acción Católica Italiana. De hecho, fue muy bueno, fue director espiritual, confesor y sobre todo asesor de la famosa Federación de la Acción Católica, que en ese momento era muy pujante. Yo llegué a ser miembro de la Acción Católica ya cuando ya comenzaba a declinar un poco, pero estamos hablando de millones de personas en el mundo. La Acción Católica, y esto es mi opinión, ha sido el movimiento juvenil más grande y efectivo que ha tenido la Iglesia Católica. Lo que pasó fue que, como era una estructura de un tipo, fue afectada por los cambios del concilio, que le dieron una participación más activa al laico, porque la Acción Católica era bastante clerical, no en el mal sentido, sino que el clero tenía mucho, era otra relación, no es que era otra relación, es preconciliar. Y el concilio, pues, que lanza una nueva mirada al laicado y le da al laicado una participación como es propio de ella, del laicado, ¿no?
Pero yo me acuerdo estando yo en el seminario en Ponce, Puerto Rico, nosotros la Acción Católica con unos curazos que teníamos increíbles. Pues el Papa Montini, ¿no? Papa, en aquel momento no es Papa, era Monseñor, era Monseñor Montini, tenía un grupo de jóvenes. Estos jóvenes que van a estar con él van a recibir por parte de él una formación impecable, una formación muy buena, los va a ayudar porque estos son jovencitos, jovencitos no, jóvenes, de 20, 21, 22, ellos van a crear una célula de Acción Católica y en el momento que están haciendo esto y sufrieron, y algunos fueron hostigados y algunos apresados por todo lo que era el andamiaje del fascismo, de las fuerzas policíacas de Benito Mussolini. Entonces, pero un hombre que sufrió el hostigamiento y fueron momentos, y a veces irrumpieron en la sede de ellos y fue muy duro. Estos jóvenes van a estar con él va a estar con ellos, él va a ser una figura que va para ayudarlos, para que algunos no los mataran y demás. O sea que mientras está en el Vaticano, en toda la función, ¿verdad?, de gobierno, todo lo que es el gobierno de la Santa Sede, él va a tener, como diríamos, un apostolado, que fue algo muy intenso para él y muy importante. Todos estos jóvenes son los que van a ser después responsables de fundar un partido político que existió hasta los años 80, que fue el partido que dirigió a Italia por años, que fue la Democracia Cristiana. Allí estaban hombres como Andreotti, Rubor, Fanfani y sobre todo Andreotti, que fueron primeros ministros y demás, y que estos muchachos van a ser sus hijos espirituales y van a ser responsables por restablecer la democracia y llevar a Italia fuera de lo que fue el fascismo hacia una nueva etapa. En este momento, ¿verdad?, que después entonces él pasa a Milán, el Papa lo hace cardenal, Juan XXIII lo hace cardenal. Entonces, claro, como era cardenal, muere Juan XXIII y lo eligen entonces a él como sucesor de Pedro, con el nombre de Pablo. Él coge el nombre de Pablo VI. Y yo creo que cada papa coge su nombre, acuérdense que eso es el nombre de él. Por ejemplo, el papa actual no es Francisco, se llama Jorge Bergoglio. Y él se llamaba Giovanni Battista Montini, pues él coge el nombre de Pablo VI. Va a definir mucho, yo creo que define mucho el nombre, porque yo creo que los papas lo cogen porque se identifican con la misión de estos hombres, de estos personajes. Pues el Pablo VI coge el nombre de Pablo, y yo creo que denota mucho. Y una de las primeras cosas que él va a hacer, todavía estaba el concilio andando, va a ser su viaje a Tierra Santa. Yo acabo de leerme hace poco un libro que me fascinó, que tiene todo. De hecho, tiene un DVD que no lo he visto porque está hecho para Europa, pero bueno, lo importante es que me leí todo el libro, tiene fotografía y demás, y es fascinante porque lo original de este viaje de Pablo VI a la Tierra Santa es que él va, y no es que fue figurativamente en pensamiento, sino que él lo va a plasmar. Él hizo, de hecho, todo el viaje ese, si bien cuando el Papa se desplaza de un lado al otro, tiene que entrar en juego la seguridad y todo lo demás, pero él lo hizo saber y lo machacó y hizo que todo el viaje se figurara a través de una intención que él quería ir a Tierra Santa como peregrino. Y así se hizo, o sea, y hay momentos en que usted ve que él está allí como peregrino. De hecho, fue a lugares que uno no hubiera pensado que él iba.
Pero allí, sobre todo, va a haber algo muy importante, que va a ser su encuentro con Atenágoras, el patriarca Atenágoras. Por años, después de una ruptura que hubo hace muchos siglos entre la Iglesia del Oriente y el Occidente, hubieron excomuniones mutuas y demás, había como una distancia, y él pues hizo mucho hincapié en este encuentro, y en un momento dado que fue impactante, y eso abrió el camino hasta donde estamos hoy, que es muy, muy cercano y muy amigable y de buena voluntad. No era así, ¿eh? Y entonces, pues, cuando llegó, esto fue un momento increíble, que Atenágora le abrió los brazos, porque fue la iniciativa fue de Pablo VI. Él se tiró a los pies. O sea, él lo ve y se tiró a los pies y le besó los pies. Eso fue algo impactante. Y fue un gesto no teatral. Es que Pablo VI era así. Era un hombre de una gran humildad y un hombre, por eso le puse al programa el Papa Profeta, porque a veces la gente cree que un profeta es alguien que adivina el futuro. No, un profeta no es eso. Un profeta puede, en nombre de Dios, decir algo del futuro, pero profeta no es un adivinador. El profeta es alguien que en nombre de Dios anuncia y denuncia. Si dice algo que está por suceder en el futuro, no es por adivinación, sino como parte de un plan de Dios para con ese pueblo o ese grupo o esa persona. Y él viene a hablarle al mundo de que si no cogen este rumbo, aquí no vamos a terminar bien. Y ahí entonces pues tenemos unas encíclicas de él, como por ejemplo la Populorum Progressio, sobre el progreso de los pueblos, que el tema va a ser sobre el desarrollo integral de la persona. Y entonces es un hombre que tenía unas frases que era pero bellísima. Y sobre todo, de todo lo que él escribió, porque fue muy prolífero, va a hacer una carta encíclica que se llama Evangelii Nunciandi, anunciando el Evangelio, que se conoce hasta el día de hoy como la carta magna de la evangelización. Después de esto no hay nada más que escribir. El Papa Juan Pablo II hizo otra encíclica, pero elaborando o recordando esta encíclica, pero por ejemplo, el que ha sido evangelizado, evangeliza. Esa es una frase. Otra, si queréis la paz, trabajad por la justicia. Dos que me vienen a la mente de pronto. Y fue un hombre que se dio cuenta del valor del concilio, de la actualidad que tenía el concilio, porque el concilio fue una inspiración que Dios le dio a San Juan 23, y él recoge y lo implementa. ¿Qué sucede? Que mucha gente no lo entendió. Entonces vinieron las exageraciones, que fueron en la famosa crisis de los 60 y los 70, que coincide con una crisis a nivel mundial de todo tipo. De hecho, yo creo que uno puede dividir el mundo antes del 60 y después del 60. Aquí en Estados Unidos vino la famosa revolución sexual, vino todo lo que trajo la guerra del Vietnam, empezó todo el problema de las drogas y otras cuestiones, y nosotros lo que estamos cogiendo es todo el residuo de toda esa avalancha de cosas que han venido. Pero en el núcleo de todo esto está la visión de este hombre, porque fíjese, él escribió sobre la visión integral de la persona con Populorum Progressio. Habló de la evangelización, porque él hablaba, y él sabía que habíamos llevado a cabo con muy buena intención una sacramentalización de América Latina. Llegaron aquí, bautizaron a todo el mundo, pero no habíamos llevado a cabo una buena evangelización. Y entonces se da cuenta que tenemos que hacerlo. Entonces él habla también de una encíclica que se llamó Sobre la vida humana, la Humanae Vitae, que aquí habla sobre la vida. Esta encíclica, ahora voy a hablar inmediatamente de ella,
como la otra que fue Sacerdotalis Celibatus, sobre el celibato sacerdotal. Fueron documentos, especialmente estos últimos dos, Sacerdotalis Celibatus y Humanae Vitae, que van a traer no mucho, de ataque sobre su persona, porque la gente quería que se hablara de otra manera o se tomara otra postura. Si bien la del celibato sacerdotal trajo su secuela, yo diría que la que va a sombrear el pontificado de Pablo VI va a ser la Humanae Vitae, porque en aquel momento había una opinión bastante grande para que se aprobaran los medios artificiales anticonceptivos. Y él hizo una comisión, de estos escritos mucho, todavía se sigue escribiendo, y él tomó la decisión. O sea, yo tengo una persona que quise mucho, ya murió, trabajaba en el Vaticano, que me cuenta que el día que él firmó, porque se hace la carta y entonces el manuscrito lo firma el Papa, ¿no? Que cuando él firmó, él sabía, dice que le corrían las lágrimas, pero él no podía ir en contra de lo que su conciencia como cristiano y sobre todo como pastor de la iglesia, como vicario de Cristo, él tenía la convicción, y él lo decía: una vez que abramos esta puerta, va todo a venir detrás. Y fue profético. O sea, es cuando habló, dijo: si nosotros no controlamos esta opinión, sobre todo esta avalancha que viene, y abrimos la puerta, el no controlar, el controlar la natalidad por medios artificiales va a ser nefasto. Y lo vimos. O sea, nadie hizo caso. Esto fue una encíclica que fue discutida, argumentada, criticada, y yo diría que hasta ignorada, y empezó todo esto, mira dónde estamos hoy. O sea, la famosa pastilla de 24 horas. Entonces, toda esta debacle por no haberlo escuchado. Él dijo: si nosotros no hacemos las cosas como Dios manda. Estoy simplificando mucho, yo le invito a que lea, porque tampoco la encíclica Humanae Vitae es solamente sobre el control de la natalidad, está hablando sobre la vida en general. Pero esto va a hacer que su pontificado, con todo lo que hizo, se sombríe un poco. Y entonces comienza toda además de que cuando empieza a poner el concilio en función, ¿no? Empiezan muchas reacciones que vamos a hablar de ellas inmediatamente cuando vengamos después de esta pausa en tu programa de siempre, Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes hablando de este tema tan fascinante sobre Pablo VI. Hoy San Pablo VI, que por cierto, se ha dicho, estamos nosotros muy bendecidos. Uno oye tantas cosas hoy en día con este terrorismo espiritual que nos han creado todo un clima de todo negativo, y la iglesia está mal y todas estas cosas. Y no nos damos cuenta que nosotros llevamos un tiempo de grandes bendiciones, porque nosotros tenemos un montón de papas en este siglo pasado y ahora mismo. O sea, estamos viendo papas uno atrás del otro que todos están canonizados y con un valor tremendo. O sea, la iglesia ha reconocido su vida y por eso los ha elevado a los altares. San Pío X, el Juan XXIII, Pablo VI, tenemos también
a un Pío XII, un Benedicto XV. O sea, nosotros hemos tenido hombres de Dios, pero puestos por Cristo para dirigir su iglesia. Y eso me lleva a mí al texto que he seleccionado hoy, que es el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Este texto también lo tiene Marcos en el 9:50 y lo tiene también Lucas en el 14, el capítulo 14, 34, 35. Yo elegí a Mateo en el capítulo 5, versículos del 12 al 16. Y dice, ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, miren qué lindo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Y escogí precisamente este texto porque me parece que este es un hombre que lo hizo. Y yo digo, ustedes no sé si se han dado cuenta de que uno puede estar, fíjense que es algo bien raro, pero bueno, raro no, es natural, pero que te impacta. Porque cuando usted está en la oscuridad y de pronto usted accede a la luz, usted como, ay, pero ¿qué luz? Y hasta que te acostumbras. Y la persona que es luz afecta a la gente que está en la oscuridad, porque hay gente que se acostumbra a vivir en la oscuridad. Y esta gente que viene llena de luz, pues en cierto modo molesta a la gente que está en la oscuridad. Y este fue un hombre que le toca hablarle al mundo con la autoridad que tiene como sucesor de Pedro y dada por Dios a los sucesores de Pedro, como se la dio a él cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces es muy importante que veamos, porque cuando fuimos a la pausa, yo les dije que tuvo esta encíclica que fue sobre la vida humana, que es más que el famoso tema del control de la natalidad. Pero ya cuando él empieza su pontificado, empieza con unos detalles que fíjense, uno ahora, ¿verdad?, admira mucho la sencillez y los múltiples detalles que ha tenido el Papa Francisco, y sin quitarle todo el mérito que tiene. Pero el Papa Pablo VI fue el último Papa en ser coronado. Antiguamente la ceremonia de comienzo de un pontífice, de un papa, era algo increíble, o sea, era pompa y majestad. Y al papa se le ponía lo que llamaba la tiara, que era como 3 coronas en una, porque era la triple misión del papa: gobierno, espiritual, terrenal y era otro más, no me acuerdo ahora el tercero. Pero era la triple tiara, porque eran sus 3, diríamos, sus 3 modalidades o sus 3 ministerios, ¿no? La ejecutoria de su ministerio petrino. Y él entonces, de hecho, la tiara de él, usted la puede ver si usted va al santuario de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C. Él la puso en venta y con eso pues él lo dio a caridades, como cuando fue creo que él fue
a un lugar y también vendió el coche. Y entonces en ese momento en el Vaticano había guardias nobles, había mucho protocolo y todo, y lo simplificó mucho, todo lo fue simplificando. Lo que pasa es que con la distancia la gente no se acuerda de eso. Después de Pablo VI, ya viene Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco. Ninguno de ellos cuatro ha sido coronado, sino que es una ceremonia muy hermosa también, pero ya no hay coronas ni nada, sino simplemente le ponen un palio. Y este Papa pues comienza a llevar a cabo una serie de reformas. Él va a reformar lo que se conoce como la curia. En aquel momento la mayoría de los cardenales eran italianos y él empieza a internacionalizar la curia, es decir, empieza a nombrar cardenales. Él fue el que nombró a Ratzinger cardenal, él fue el que nombró a Wojtyła cardenal y empieza a todo esto. Ahora me pusieron, la tiara eran facultades primordiales, era orden sagrado, jurisdicción y magisterio. Eran las tres coronas, orden sagrado, jurisdicción y magisterio. Eran las tres tiaras, las tres coronas en una y hacían una tiara. Pues le decía que esa tiara se encuentra en la Inmaculada, el santuario de la Inmaculada. Pero estaba diciendo que el Papa entonces simplifica e internacionaliza la curia. Es decir, no solamente empieza a ser cardenales de muchos países de África, de América Latina, de Oceanía, de pronto empieza a ver el colegio cardenalicio muy lleno de cardenales de muchos países. Y no solamente eso, sino que trae a Roma a muchos de estos cardenales para que fueran cabeza de los diferentes dicasterios, lo que diríamos en nuestros países secretariados o ministros. En el Vaticano no se usa esa palabra, se usan dicasterios, es decir, pero es lo mismo, son edificios para la educación católica, para el clero, para la disciplina de los sacramentos, para la doctrina de la fe. Hay muchas vamos a poner agencias que con eso se gobierna la iglesia. Y que esos lugares son presididos por cardenales, llaman cardenales prefectos. Y antiguamente todos eran italianos y de pronto usted empieza a tener cardenales que no son italianos. Yo, por ejemplo, por traer un cardenal que fue arzobispo de Mar del Plata en Argentina, un hombre que inclusive se está estudiando su causa de beatificación, el cardenal Pironio. Eduardo Pironio, un hombre también muy de Dios, un hombre que tiene mucha valía en todo lo que es la teología pastoral y todo en América Latina. Yo lo conocí personalmente, un hombre exquisito, y Pablo VI se lo lleva para Roma, y él fue el prefecto de la Congregación para la Vida Religiosa. Y así muchos más. Y él es el que va a ser a Karol Wojtyła cardenal. Y así que fíjense como este hombre con su visión, y el profeta tiene visión, va abriendo el camino, y todo esto que tenemos un papa argentino, pero tenemos un papa argentino porque se fueron abriendo las puertas para que esto fuera posible, como tuvimos un papa polaco, como tuvimos un papa alemán. ¿Y quién fue el que puso toda esta maquinaria en efecto? Pablo VI, el hombre que internacionalizó la curia, el hombre que viajó. Su discurso en Nueva York ante las Naciones Unidas es un discurso que pasa a la eternidad. Tiene una voz muy agradable. Los papas han tenido voces bonitas, y él tenía una voz muy de tenor, ¿no? Una voz bonita. Y en un momento dado de las Naciones Unidas, que estaba aquel día, todo el mundo estaba allí. Y él famoso porque ningún papa había hablado de las Naciones Unidas. Y aquella famosa, y aquello otro no. Jamais la guerre, nunca más la guerra. Fue un discurso magistral. Y este hombre, que fue al mismo tiempo un hombre muy sencillo, muy profundo, muy humanista, un hombre que yo me acuerdo, yo era seminarista,
y tuve la bendición de ayudarle 3 veces en misa, en la basílica. La última vez fue un regalo, porque fue un día de San Pedro y San Pablo. Estábamos en la basílica y estaban ordenando, creo que 25, 28 nuevos obispos del mundo entero, pero él los nombró obispos y los citó para ser consagrados en la basílica. Y a mí me asignaron el libro. Claro, ¿qué pasó? Que como el libro está ahí, están todas las oraciones, pues yo estuve con él para aquí arriba y para abajo. Y en un momento dado, él baja a la tumba de San Pedro con los obispos y yo bajé. O sea que fue para mí algo muy lindo. Y ver ese hombre en oración. También otra vez tuve la Capilla Sixtina el día de la presentación del Señor, que es la Candelaria. Otra vez me tocó estar allí en otra misa cuando se declaró doctora a Santa Catalina de Siena y a Santa Teresa de Jesús. Todos esos momentos yo estaba, porque a veces pedían seminaristas de los diferentes seminarios y a mí me tocó, fueron regalos de Dios que yo atesoro mucho. Y estuve al lado de este hombre. Yo vi cómo se revestía, un hombre de oración, un hombre sencillo, y que fue tratando de configurar la iglesia, viendo que esta iglesia iba a estar casi llegando, como hemos llegado, al nuevo milenio. Acuérdense que eso le va a tocar a Juan Pablo II, pero ya este hombre comenzó a preparar a la iglesia que se había ido preparando a través del concilio, porque el Concilio Vaticano II, que yo digo que todavía no se ha implementado como se tiene que implementar, es una visión de la iglesia sobre sí misma para poder proyectarse en un nuevo milenio, para poder responderle a ese hombre y a esa mujer de hoy que muchas veces vive en un mundo totalmente post-cristiano. O sea, yo le recomendé hace un tiempo, y lo vuelvo a repetir, este libro del arzobispo Chaput, el arzobispo de Filadelfia, Extranjeros en Tierra Extraña, porque ya el mundo no es cristiano. O sea, ya hubo un tiempo y por muchos siglos que el mundo fue cristiano, ya no lo es. Entonces, yo creo que tanto Juan 23, pero yo diría que de una manera mucho más amplia, tuvo más tiempo, su educación fue muy humanista, muy influenciada por pensadores católicos franceses, fruto de haber vivido con un papel muy protagónico en la Segunda Guerra Mundial, con todos los estragos. Él está viviendo en Italia, donde está Benito Mussolini, con todo lo que eso conllevó, antes el Engel, después de la guerra, viendo todo lo que eso conllevó y demás. Yo creo que esto hizo que este hombre pudiera ver que lo que venía detrás. Él veía que si bien él era importante en la implementación del concilio, él también sabía que, dado que todo esto que había pasado, tanto a nivel sociológico como a nivel espiritual, iba a traer sus consecuencias, como lo estamos viendo. Y por eso nosotros tenemos una encíclica de él que es Mysterium Fidei, sobre la Eucaristía. Y la otra es Mense Maio, M-A-I-O, sobre la devoción a la Virgen María. Y fíjense que son dos encíclicas que prácticamente de ellas no se habla. Y que él estaba viendo que esto iba a tener un impacto, porque, y es verdad, hay que aceptarlo, que iba a haber un menoscabo en lo que es la devoción a Cristo, Eucaristía y a nuestra Madre del Cielo. Y no podemos obviar o tapar el sol con un dedo. Hay lugares donde la gente ya ni reza el rosario y donde la presencia eucarística no se le da el respeto y la sacralidad que tiene. Y yo creo que este hombre, porque lo empezó a ver en su vida, que al implementar el concilio, alguna gente se tomó libertades que no tenía y sobre todo hubieron interpretaciones malas interpretaciones de lo que era el concilio. Entonces,
aquí venimos, ¿no? Una gente que empezó en nombre de un concilio que nunca existió a tomar unas decisiones y demás. Yo les puedo hablar de esto porque a mí me toca ese momento. Y si yo estoy aquí y estoy hablándole y todas estas cosas, no tengo tiempo y esto son cosas bastante, diríamos, personales, no privadas, pero personales. Y fueron momentos muy duros porque eso fue fuerte, fue fuerte. Pero también estaban las otras personas tradicionalistas, como todo el caso Lefebvre, que fue un arzobispo que rompe con Roma y hace toda una congregación, y fue muy doloroso. Y todo esto al Papa lo fue sufriendo, lo fue sufriendo. Inclusive a él lo trataron de matar. Lo que pasa es que uno no se acuerda. Y fue en Manila. Una persona vestida de sacerdote llegó y lo iba a apuñalear. A él lo salva un arzobispo de Chicago, el arzobispo Marcinkus, que él siempre se lo va a agradecer eternamente, pero el Papa, y se sabe, lo hirió en el brazo. Lo que pasa es que él lo cortó, porque fue milagroso que no lo mató, porque lo iba a matar. Y después se sabe que lo que pasa es que no hizo escándalo de esto, nada, pero lo hirió, pero no lo hirió de muerte. Pero también a él lo trataron de matar y llegaron casi hasta él. Eso fue en Manila, en su visita a Manila, porque él visitó muchos lugares. Fue un papa que ya comienza a viajar, como él fue a Nueva York, a Colombia, a Tierra Santa, y entonces a las Filipinas, y allí tuvo ese atentado contra su persona, lo agredieron. Entonces, y sobre todo va a haber un caso muy fuerte que ya al final él padecía de artrosis, y Roma es muy, muy húmeda. Toda Roma está llena de manantiales, por eso ustedes ven en muchas esquinas fuentes de agua, que usted puede beber de ellas porque es agua potable de un frío exquisito. Pero eso trae también que es muy húmeda, y la persona que tiene artritis y todo ese tipo sufre mucho, especialmente cuando hay frío, con la humedad es fatal. Pues no importa cómo usted se abrigue, es como si el frío se te metiera por dentro. Entonces él tenía artrosis y el caminar solamente le dolía, porque pobrecito, y ya estaba bastante delicado cuando uno de sus muchachos, yo me identifico, porque uno de esos los tiene como sus muchachos, que había sido primer ministro Aldo Moro, un hombre exquisito. Él vino a Puerto Rico en un momento dado, hubo una cumbre de jefes de Estado, y me acuerdo no se me acuerda esa visita de esos jefes de Estado, porque vino el Concorde, aquel famoso avión vino a Puerto Rico, y fue el único gobernante de esta estatura que vino y fue a visitar al señor cardenal en aquel entonces, Luis Aponte Martínez, y fue Aldo Moro. Aldo Moro era un católico, un hombre bueno, y en aquel momento el grupo terrorista Brigada Roja lo secuestra, y el mundo entero, aquello fue porque fue vicioso, y él escribe una carta. Todo esto está público, lo puede usted encontrar en una de las páginas. Él escribe una carta a los hombres de las Brigadas Rojas, una carta que te conmueve el corazón, y él inclusive le dice a los hombres de las Brigadas Rojas que mire, tómenme a mí. Le propone un intercambio, imagínense ustedes, porque él tiene familia, yo no tengo familia. Una carta hermosa, bellísima, y entonces, pero no le hacen caso, y un día encuentran este coche en una plaza, en una plaza muy cercana, está la iglesia del Jesús, de los jesuitas, donde está la habitación y demás de San Ignacio de Loyola. Ahí estaba la sede de la democracia cristiana y también de la logia masónica principal de Roma. Y ahí en un coche, en el maletero, estaba el cuerpo yaciente, pues lo habían matado, de Aldo Moro. Eso para él fue muy duro, muy duro. La misa, ahí yo me acuerdo, yo tenía el cassette, eran cassettes de la homilía. Usted siente el dolor, porque ¿por qué
¿por qué haber hecho esto? No era necesario, pero es fruto de lo que ya venía después. Imagínese usted, eso fue allí, pero todo lo que ha pasado después. Y este hombre lo veía venir, él lo veía venir. Y usted ve que en su persona, Pablo VI va a encarnarlo. Y no hay casualidades, va a morir el 4 de agosto, que es la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y yo digo que este hombre se transfigura a través de este pontificado. O sea, lo vemos, uno lo ve al principio y uno ve cómo él se va, no consumiendo, esa no es la palabra, pero se va santificando y se vuelve verdaderamente un hombre profético, un hombre que ilumina un mundo que iba a entrar en un periodo que todavía no hemos salido de él, muy oscuro, un mundo que en muchos aspectos ha abrazado la muerte y no la vida, un mundo que ha querido entrar en temas que nunca tenía que haber entrado, un mundo que muchas veces se ha rogado unos privilegios, yo no sé cómo uno le puede decir, una autoridad que no le corresponde, como es entrar en lo que es el misterio del ser humano, de la vida, del momento de la concepción hasta el final, de lo que es el matrimonio, lo que es la familia, un mundo que verdaderamente ha tomado unas posiciones de desafío prácticamente a Dios. Al mismo tiempo que, por supuesto, un mundo que ha tomado mucha conciencia de lo que es el compromiso cristiano, de lo que es la vocación cristiana, de lo que es nuestro compromiso bautismal, de lo que es ser iglesia, de lo que es ser iglesia militante, de lo que es ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, y cómo nosotros a través de nuestra vida podemos también ser luz del mundo y sal de la tierra. Y ese es el hombre que hace muy poquitos meses a la iglesia ha subido a los altares. El Papa Pablo VI, Giovanni Battista Montini, un hombre que durante un tiempo fue un legado a la iglesia. Y como les dije, otra bendición más. Ya tenemos a un Juan XXIII, ya tenemos a un Pío X, ya tenemos a un León XIII, ya tenemos a un Benedicto XV, y ahora tenemos a un Papa Pío XII, a un Papa Pío XI, y ahora la iglesia nos regala al Papa Pablo VI también en los altares, y tenemos ahora al Papa Francisco. Y hermano, les digo esto, y que quise hacer este programa, porque hace falta que también nosotros entendamos la complejidad de la iglesia en el sentido positivo. Es decir, la iglesia es mucho más que algunas particularidades. Claro, esas particularidades pueden embellecer o afear a la iglesia, pero sigue siendo la iglesia de Jesucristo. Y yo creo que es muy importante. Y Pablo VI, como también ese día canonizaron al arzobispo Romero, que fue brutalmente asesinado, por ser un hombre profético también, son para nosotros bendiciones y sobre todo recordatorios que la iglesia es la iglesia, que todos somos la iglesia y que la iglesia siempre será la esposa amada de Jesús, nuestra madre también. Acuérdense, por favor, de que siempre me gusta y nos gusta a nosotros saber de ustedes, o sea, es muy importante y es muy, ¿verdad?, de recibir sus peticiones y todo lo que pueda venir. Y su donación, sobre todo, por favor, su oración. Es muy importante que ustedes oren por este canal y también toda contribución que usted pueda darnos pues sería sumamente apreciada. También nos pueden escribir al correo de siempre, que nosotros siempre con mucho gusto vamos a agradecerle. Y acuérdense que ustedes y yo tenemos un pacto, ¿no? Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Así que les agradezco más su atención. No dejen de escribirnos a mundogira@ewtn.com. Que el Señor me los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.